Saludos cordiales, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el equipo número 1 conformado por José Díaz, Nilson Monterroso y mi persona Robinson Parada. En cuanto al derecho probatorio, explicaremos el valor de las copias fotostáticas simples, documentos privados emanados de terceros, valor de las publicaciones en periódico, informe o copia sobre los elementos de juicio, promoción de documentos fundamentales públicos y privados, la exhibición de documentos, documentos en poder de terceros, procedimiento de la exhibición, así como también hablaremos sobre la tacha de instrumento, impugnación de la prueba, la tacha de falsedad, copia certificada y el procedimiento por vía principal e incidental. De esta manera iniciamos. En cuanto a los instrumentos, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil establece que los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos podrán producirse en juicios originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes. Valor de las copias fotostáticas simples. Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de estos instrumentos se tendrán como fidedignos si no fueren impugnadas por el adversario. Ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los 5 días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el acto de promoción de prueba, las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte. La parte que quiera servirse de la copia impugnada podrá solicitar su cotejo con el original o a falta de este con una copia certificada expedida con anterioridad a ella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer del original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere. El artículo 430 de la Ley Procesal Civil establece que respecto de los instrumentos privados, cartas o telegramas provenientes de la parte contraria, se observarán las disposiciones sobre la tacha y reconocimiento de instrumentos privados, documentos privados emanados de terceros. El artículo 431 del Código de Procedimiento Civil establece que los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causante de las mismas deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial. Valor de las publicaciones en periódico. El artículo 432 establece que las publicaciones en periódico o gacetas de actos que la ley ordena publicar en dichos órganos se tendrán como fidedignas salvo prueba en contrario. Informe o copia sobre elementos de juicio. Cuando se trate de hechos que consten en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, aunque éstas no sean parte en el juicio, el tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellas informes sobre los hechos litigiosos que aparezcan en dichos instrumentos o copia de los mismos. Las entidades mencionadas no podrán rehusar los informes o copias requeridas invocando causa de reserva, pero podrán exigir una indemnización cuyo monto será determinado por el juez en caso de inconformidad de la parte, tomando en cuenta el trabajo efectuado, la cual será sufragada por la parte solicitante de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. Promoción de documentos fundamentales y privados. El artículo 434 de la Ley Procesal Civil establece que si el demandante no hubiera acompañado su demanda con los instrumentos en el que la fundamenta, no se la admitirán después a menos que haya indicado en el nivel la oficina o el lugar donde se encuentre, o sea la fecha posterior o que aparezca si son anteriores que no tuvo conocimiento de ello. En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los 15 días del acto de promoción de pruebas o anunciarse en el de donde deberán compulsarse, después no se le admitirán otros. Por su parte, el artículo 435 establece que los instrumentos públicos que no sea obligatorio presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que hace el artículo 434, podrán producirse en todo tiempo hasta los últimos informes. Procedimiento de la exhibición. El artículo 436 del Código de Procedimiento Civil establece que la parte que deba servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder de su adversario podrá pedir su exhibición.
A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento o en su defecto la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se halle o se ha hallado en poder de su adversario. El tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento. Si el instrumento no fuera exhibido en el plazo indicado y no apareciere de autos prueba alguna de no hallarse en poder del adversario, se tendrá como exacto el texto del documento tal como aparece de la copia presentada por el solicitante y en defecto de esta se tendrá como cierto los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento. Si la prueba acerca de la existencia del documento poder del adversario resultare contradictoria, el juez resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje. El artículo 437 establece que el tercero en cuyo poder se encuentre documentos relativos al juicio está igualmente obligado a exhibirlos, salvo que invoque justa causa a juicio del juez. Saludos cordiales, gusto en saludar. Quien les habla, Nilson Monterrosa. Dando continuidad con la exposición de mi compañero Robinson Parada, le estaré hablando sobre el concepto de la tacha y la falsedad. En cuanto al concepto de la tacha, al respecto se entiende que la tacha es la acción o la omisión de impugnación para destruir total o parcialmente la eficacia del documento. La única vía que otorga la ley para desvirtuar el valor probatorio del documento público es el llamado procedimiento de la tacha de falsedad. De igual manera, la falsedad indica la falta de verdad, legalidad o autenticidad, traición, deslealtad, doblez, engaño o fraude, falacia, mentira, impostura, cualquier disconformidad entre las palabras y las ideas o las cosas, una mutuación, ocultación o desfiguración de la verdad y de la realidad que produzca la nulidad de los actos jurídicos según la ley. Al respecto, Riviera hace una distinción entre la falsedad material y la ideología. La primera consiste en una alteración del contenido original del documento y la segunda está basada en que la genuidad formal del documento no corresponde a su veracidad intrínseca. La doctrina venezolana ha concordado en que la falsedad solo podrá declararse de ser material, puesto que la falsedad intelectual solo da lugar a la simulación, que se puede atacarse de manera distinta. Hola, saludos cordiales, quien les habla, José Díaz. Dando continuidad con la exposición de mis compañeros Robinson Parada y Nilson Monterrosa, yo les voy a hablar sobre el tema de la tacha de instrumentos, impugnación de las pruebas, la tacha de falsedad, copia certificada y procedimiento por vía principal e incidental. Para Calvo Vaca establece que la tacha de instrumentos consiste en alegar un motivo legal para desestimar en un pleito los documentos o instrumentos opuestos por la contraparte con el carácter de prueba. De igual forma, insiste que se pueden interpretar la tacha de instrumentos en estas dos formas. Primero, que la tacha sea por vía principal y segundo, que la tacha sea por vía incidental. Esta es la que se puede proponer en cualquier estado o grado de la causa por los motivos expresados en el Código Civil. Para Rivera, la tacha de falsedad es un medio de impugnación para atacar la eficiencia probatoria y comprobar la falsedad que contiene tanto los instrumentos públicos como los privados. Esta forma de impugnación está enmarcada solo en la falsedad material. Los procesalistas consideran que es de suma importancia manejar los criterios jurisprudenciales en cuanto a la tacha de falsedad, puesto que nuestro sistema judicial busca la congruencia al apegarse a los mismos criterios que exponen los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia en sus decisiones. Seguidamente tenemos los medios de impugnación de instrumentos públicos en Venezuela. Según Rivera, la doctrina ha dicho que el derecho de impugnación es un derecho subjetivo, puesto que asiste a las personas con el fin de pedir tutela legal sobre actos jurídicos, cumplidos con desviaciones de las directrices legales. Así pues, existe una amplia gama de recursos de impugnación de los actos o contratos jurídicos, tanto en el derecho sustantivo como en el derecho adjetivo. La impugnación de un documento trata sobre el mismo, no sobre el acto o contrato que contiene, de manera que la impugnación procesal de documentos es el rechazo que se hace de él con el fin de enervar su eficiencia probatoria. La tacha de falsedad es un recurso específico para impugnar el valor probatorio de un documento público que goce de todas las condiciones de validez requeridos por la ley. Los procesalistas consideran que existen medios suficientes para impugnar la falsedad de instrumentos. De esos instrumentos públicos en Venezuela, bien sea por vía incidental o principal, siempre y cuando se respete el debido proceso, estos medios podrán servir al verse vulnerado algún derecho. Por lo tanto, se hace necesario analizar cada uno de estos medios de impugnación de manera amplia. Luego tenemos la tacha de falsedad de instrumentos públicos. Se considera que el único medio de impugnación de un instrumento público que contempla la legislación venezolana es la tacha de falsedad, razón por la cual es esencial su base legal está en el Código Civil en su artículo 1380, el cual establece lo siguiente: el instrumento público o que tenga la apariencia de tal puede tacharse con acción principal o redarguirse incidentalmente como falso. Por lo tanto, se entiende que el medio de impugnación es la tacha de falsedad, la cual se define de la siguiente manera: la tacha de falsedad de un instrumento público o privado tiene por objeto la declaratoria de nulidad e ineficacia del mismo por errores o alteraciones esenciales a su elaboración. Valga decir, no haya intervenido el funcionario que supuestamente autorizó el acto, o que sea falsa la firma o la comparecencia del otorgante, o porque el funcionario atribuye al otorgante declaraciones que éste no haya dicho, o que se haya hecho alteraciones materiales a la escritura con posterioridad a su otorgamiento, capaces de cambiar su contenido, o en fin, que el funcionario atestigue haber realizado el acto en lugar o fecha distinta a la que consigna la escritura. Todos estos vicios son de carácter formal y miran a la fabricación del instrumento. Es importante destacar que, según Calvo, no debe confundirse la falsedad del documento público con la falta de solemnidad del acto o vicios referidos a la competencia del funcionario que lo autorizó. En el artículo 443, los instrumentos privados pueden tacharse por los motivos especificados en el Código Civil y anteriormente mencionado. Seguidamente le presentamos las causales taxativas de la tacha de falsedad de instrumentos públicos. La legislación venezolana hace referencia a distintas causales necesarias para declarar la falsedad de un instrumento público, las cuales la doctrina considera taxativas, es decir, solo las causales que están establecidas en la ley son las válidas para impugnar los instrumentos. Las causales de tacha de falsedad se encuentran estipuladas en el artículo 1380 del Código Civil. En este sentido, el artículo 1382 del Código Civil estipula que no dan motivo a la tacha de instrumento la simulación, el fraude, ni el dolo en que hubiera incurrido sus otorgantes, sino a las acciones o exenciones que se refiera el acto jurídico mismo que aparezca
expresado en el instrumento. De lo anterior, procedemos a establecer los procedimientos de impugnación de un instrumento público en Venezuela. Principalmente, Rivera indica que la tacha como única vía para impugnar la falsedad de instrumentos públicos y recalca que el ordenamiento jurídico venezolano regula de manera cuidadosa las instituciones de la tacha, desde la perspectiva sustantiva como la objetiva, haciendo énfasis en lo procesal, formulando lineamientos rígidos para el procedimiento de tacha, puesto que tiene como finalidad proteger la fe pública emanada de una autoridad competente en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se considera la vía principal y la vía incidental como mecanismo de impugnación de la tacha de falsedad de instrumento. Aunado a esto, el artículo 1382 del Código de Procedimiento Civil estipula que la tacha de falsedad se puede proponer en juicio civil, ya sea como objeto principal de la causa o ya sea incidentalmente en el curso de ella, por los motivos expresados en el Código Civil, lo que significa que el procedimiento de tacha de falsedad de instrumentos públicos puede ser llevado por vía principal así como también por vía incidental, mientras que dentro del artículo 442 del Código de Procedimiento Civil establece las reglas a seguir cuando se pretende solicitar la tacha de instrumentos públicos en el procedimiento por vía principal como por el procedimiento vía incidental. Primero tenemos el procedimiento de tacha de falsedad por vía incidental. En cuanto a este procedimiento de tacha de falsedad por vía incidental, es la que se puede realizar dentro de un proceso preexistente. Se debe destacar que el mismo tiene lapsos, citaciones y otras situaciones distintas a un procedimiento ordinario, razón por la cual se hace necesario abordar su procedimiento de forma minuciosa, conforme a lo previsto en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, cuando se trata por esta vía incidental, no existiendo preclusión alguna, sino más bien que el vencimiento del tiempo para dictar sentencia en primera o segunda instancia o grado de jurisdicción, pues vencido el mismo, no se está en presencia de un estado de la causa. Rivera explica que cuando la tacha se propone incidentalmente se hace mediante un escrito que deberá contener los motivos y exposición de los hechos circunstanciados que configuran la alteración de conformidad del documento. Tiene que fijarse claramente los hechos que pudieron ser controvertidos. Luego de anunciada la tacha de instrumento, el tachando debe proceder a formalizar la tacha de falsedad dentro de los 5 días subsiguientes, mediante escrito que deberá contener la causal respectiva del artículo 1380 del Código Civil, explicación de los motivos que originan la tacha y la narración circunstanciada de los hechos que generan la falsedad del instrumento. Asimismo, se expresa que luego de anunciada y formalizada la tacha, el presentante del instrumento debe constatar la misma al 5º día del despacho siguiente al vencimiento del lapso procesal. Para formalizar, de no hacerse dicha formalización, se entenderá el desistimiento de la tacha. Por otro lado, la contestación debe contener la manifestación expresa que se insiste en hacer valer los instrumentos y los motivos y hechos circunstanciados que se proponen combatir la tacha. Basamento en las reglas contenidas en el artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, con el propósito de encontrarse la verdad de los hechos. Por lo tanto, la tacha de falsedad por vía incidental no es muy taxativa al dejar abierta la posibilidad a las partes de contestar relativamente en cualquier lapso y hora con las condiciones que no excedan los 5 días previstos para el mismo lapso, aun cuando no está establecido en la ley.
En segundo lugar, tenemos el procedimiento de la tacha de falsedad por vía principal. En este procedimiento de tacha de falsedad por vía principal, en este procedimiento se lleva a cabo siguiendo los pasos establecidos por un juicio ordinario, pero cumpliendo también con las formalidades que la legislación venezolana estipula para los procedimientos de tacha de falsedad, razón por la cual es esencial para este estudio el desarrollo del procedimiento antes mencionado. Rivera indica que cuando se intenta por vía principal el procedimiento de tacha de falsedad, debe proponerse como cualquier demanda en juicio ordinario, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 340 del CPC. En el libelo de la demanda se expondrán los motivos en que se funde la tacha, expresando los hechos que le sirvan de apoyo y que se proponga aprobar, lo cual es sumamente importante por cuanto es un requisito esencial que afecta la admisibilidad de la demanda. Se entiende entonces que la tacha como acción civil no procede de oficio, sino a instancia de parte, siendo objeto de un juicio específico que persigue la declaración de falsedad de ese documento. La acción de falsedad por vía principal puede ser propuesta por toda persona que tenga interés en ello y sea capaz para obrar en juicio. Además, se denota que la tacha por vía principal presenta las mismas etapas del juicio ordinario, es decir, toda vez que dicha demanda reúne los requisitos contenidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, es presentada por ante el tribunal, el cual tiene 3 días para admitir la demanda, y una vez admitida la demanda, se procede acorde a lo establecido en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el emplazamiento se hará para comparecer dentro de los 20 días siguientes a la citación de la demanda o del demandado, o del último de ellos si son varios de los demandados. Para finalizar, tendremos lo que es la copia certificada. Conforme a lo previsto en el artículo 442, ordinal 5 del Código de Procedimiento Civil, si no se hubiera presentado el instrumento original, sino trasladado de él, por ejemplo, una copia certificada, el operador de justicia ordenará que el presentante manifieste el motivo de no producir el original y la persona en cuyo poder esté y prevendrá a esta que lo exhiba, vale decir, a la propia parte o al tercero que lo tenga, caso este último, donde pudiera aplicarse el contenido del artículo 436 y su siguiente del referido código. Luego, la exhibición del original puede referirse tanto a instrumentos públicos como privados, reconocidos, lo cual resulta importante, pues con esto el original, en este caso de instrumento público o privado reconocido, cuando se tacha su propio reconocimiento, se hará la inspección para confrontar con el original que riela en la oficina pública, mas creemos que esto no resulta aplicable en materia de instrumentos privados simple, pues la tacha de los mismos siempre en copia no tiene efecto alguno y la tacha no puede recaer sobre la copia, dado que su forma de impugnación es otra establecida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Pero la norma en comento no regula sanciones alguna para en el caso de no exhibirse el original del instrumento, en cuyo caso creemos que debe tomarse en consideración la conducta obstructiva de la parte como un indicio procesal, o también pudiera aplicarse análogamente el efecto que produce en materia de exhibición de documento. Vale decir, que se tenga como cierto el traslado de instrumento, el cual servirá en todo caso para la inspección. Luego resulta lógico que el operador de justicia, cuando no se ha presentado el original del instrumento tachado, no podrá acudir a la oficina pública hasta no tanto se consigne en autos el original del instrumento tachado,
o sea, produzca alguna de las consecuencias señaladas producto de la no exhibición o la colaboración de las partes, incluso de los terceros.